Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta presentación del libro a propósito del 40 aniversario del golpe de Estado en Chile. Para Izquierda Socialista, cada vez que tenemos el orgullo, la grata posibilidad de editar un nuevo trabajo, en este caso alrededor del golpe de Estado de Pinochet en Chile, como decía, es un acontecimiento para nosotros porque significa, como ustedes se imaginarán, un trabajo de selección de temas, de textos, una presentación. Así que nos pareció también en esta oportunidad muy oportuno convocar a esta charla de presentación del libro, y lo vamos a hacer con dos compañeros de primer nivel, por así decirlo, de nuestro partido: el compañero José Castillo, al que ustedes conocen, profesor de la UBA, miembro de la dirección nacional de nuestro partido y candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda. Y tenemos también hoy una flamante candidata como lo es Laura, porque hace poquitos días nomás se han presentado las listas para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Laura, podríamos así decirlo, va a encabezar los candidatos de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Así que le damos un fuerte aplauso. Bueno, los dos compañeros son de una vasta trayectoria, larga trayectoria en nuestro partido, en la militancia política, sindical, tanto José como miembro de AGDUA, como Laura, como miembro de la comisión directiva de ADEMIS, son luchadores también, además de militantes de nuestra organización política, así que bueno, el agradecimiento que ustedes hayan podido estar presentes. Vamos a arrancar, nos van a dirigir unas palabras entonces sobre el tema en cuestión, cada uno de los dos compañeros, y después abriremos al debate, a preguntas y a todo lo que surja en relación al tema. Así que bueno, tranquilos, vamos arrancando. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Realmente un tema apasionante el que tenemos hoy. Yo voy a empezar con una pregunta que está en el prólogo del libro. El prólogo es de hoy, es contemporáneo. Es el prólogo A, después todo el conjunto de textos del libro que fueron escritos en caliente en el periodo 1970-1973. Esa es la riqueza que tiene el libro que estamos presentando. En ese prólogo, un compañero nuestro, un compañero de nuestra corriente internacional, Abelardo Pardales, militante de nuestra corriente en Chile, hace una pregunta. Hoy por ahí mientras invitaba a la charla, en algún Twitter lo puse y alguien contestó. ¿Era posible triunfar contra Pinochet? O sea, ¿podía haber sido de otra manera el 11 de septiembre de 1973? Y atrás de esto una pregunta más fuerte, ¿no? ¿Podían los trabajadores en Chile haber tomado el poder? Y nosotros vamos a empezar provocativamente esta charla respondiendo que sí, que efectivamente podía haber sido distinto, y que sí, efectivamente, los trabajadores en Chile podían haber tomado el poder y avanzado en la construcción del socialismo. El proceso culmina
con la derrota catastrófica del 11 de septiembre del 73 y con el comienzo de la dictadura militar chilena, que sabemos es un antecedente importante después a la continuidad de los procesos dictatoriales en el continente e incluso a la dictadura militar argentina. Este proceso, que podemos ubicarlo, y de hecho el centro de lo que vamos a charlar hoy va a estar alrededor de el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, que es desde fines del 70 hasta el 73, aunque es un proceso de radicalización y de ascenso de la lucha de clases que empieza un poco antes, es quizás, junto con la Revolución Boliviana de 1952, podemos decir la mayor revolución obrera y popular del continente. Hay otros procesos revolucionarios interesantísimos, importantes en nuestra historia latinoamericana, pero uno cuando mira, cuando lee, cuando observa videos, documentales y películas y ve el grado de radicalización y de organización obrera, y acentúo obrera y popular en ese orden en Chile, difícilmente tiene comparaciones en el continente. El grado de radicalización política, y quizás en Chile uno puede encontrar por la negativa una pregunta que a veces los marxistas nos hacemos, ¿no? Más general, más teórica. Cuando decimos, haciendo historia contrafáctica, bueno, en la Rusia de 1917, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado Lenin, Trotsky y el partido bolchevique? Y hoy se me venía, mientras preparaba y releía, una y otra vez a la cabeza esto, y decía, y es Chile del 73, es Chile del 73. O sea, es casi calcada esa situación de lo que faltó en la experiencia chilena. Vamos a, obviamente yo no voy a contar el libro, que es hermosísimo y tiene montones de cuestiones para que después ustedes lo compren, lo lean, lo estudien. Vamos a ir, nos hemos dividido con Laura, a marcar algunas cositas cortitas para que después podamos debatir. Primero, ubicarnos necesariamente en Chile y en la historia, la estructura de Chile anterior a el gobierno de la Unidad Popular que asume a fines de 1970. ¿Qué podemos ubicar? Chile como parte de Latinoamérica, Chile como semicolonia del imperialismo, bastante parecida a la Argentina, primero británico y después norteamericano. Diferente que la Argentina, de que dependía primero del salitre, después del cobre. Una clase obrera chilena con un peso muy fuerte, obviamente, en los mineros, que a lo largo del siglo XX dio enormes muestras de lucha y combatividad. Ese mito de Chile fue el país en el cual hubo siempre estabilidad democrática hasta 1973 y se sucedieron los gobiernos sin pasar nada, no resiste el más mínimo análisis histórico. Hubo enormes procesos de radicalización política en Chile, no los vamos a analizar acá, pero por ahí en estos días que salen tantas notas, que salió un texto, hasta hubo en Chile un gobierno nacionalista muy radicalizado que se denominó socialista, que duró 12 días en 1932, el de Marmaduke Grobe. Y sí, efectivamente, la clase obrera chilena se organizó masivamente a partir de dos grandes partidos tradicionales que van a ser el corazón de la Unidad Popular: el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Comunista chileno, un partido enorme,
partido que en la época que vamos a citar dirigía claramente la Central Única de Trabajadores Chilenos. Ya bastante antes del argentinismo, en realidad desde 1956, siguiendo el 20 Congreso de la Unión Soviética, del Partido Comunista de la Unión Soviética, se había pronunciado por algo que va a ser nodal en este periodo, lo que ellos llamaban, lo que en Chile se conoció como la vía pacífica al socialismo, que después, en el periodo allendista, se hizo famosa, la vía chilena. Es posible llegar al socialismo sin destruir el corazón del Estado burgués, que traducido después en la discusión chilena va a ser colocar sobre el ejército, sobre las Fuerzas Armadas de Chile, sobre el ejército y sobre carabineros, el adjetivo de que por las particularidades chilenas eran democráticos, eran progresistas, nunca iban a ser golpistas. Este elemento de se puede construir el socialismo de esta manera está en el corazón histórico, antes del año 70, del Partido Comunista de Chile. Así como lo que los trotskistas denominamos la concepción de los frentes populares, sin meternos a discutir el tema a fondo, y a lo mejor hay compañeros que no conocen la cuestión tanto en términos teóricos, digámoslo sencillamente, que la clase obrera debe hacer frentes con sectores progresistas de la burguesía. Esto a nivel, ¿qué quiere decir sectores progresistas de la burguesía? Puede ser distinto en momentos históricos o geográficos, pero esto es colocar a la clase obrera a la cola de esos sectores. En Chile esto había significado para el Partido Comunista en el periodo anterior participar, llamar a votar, apoyar a varios gobiernos nacionalistas, entre comillas, en Chile, y hacer alianzas, no ganando otras tantas veces con fuerzas como por ejemplo el Partido Radical Chileno. Y la otra fuerza, el Partido Socialista. El Partido Socialista de Chile es un poco distinto a los otros partidos socialistas del continente. O sea, objetivamente el moderno Partido Socialista de Chile se crea después del Partido Comunista, como una serie de unificaciones a finales de la década del 30, y también dicho muy simplificadamente, porque no estamos haciendo una clase de historia sobre esto, podemos decir que tenía como característica en Chile que estaba ubicado a la izquierda del Partido Comunista. O sea, en este juego de los dos partidos, el Partido Socialista de Chile de aquella época aparecía objetivamente a la izquierda del Partido Comunista y planteando, o sea, sin dejar de plantear frente con sectores, por supuesto, sectores burgueses progresistas, sí iba a tener alas más a la izquierda, sobre todo que cuestionaban esto de ese rol neutral de las Fuerzas Armadas que aparecía bajo el planteo de la vía pacífica al socialismo. Lo vamos a ver después en el recorrido de los años. Estos dos partidos ya habían hecho frentes similares a la Unidad Popular en los años 1958 y 1964, en las dos elecciones anteriores, y en ambas elecciones con Allende como candidato, y en ambas elecciones quedando muy cerca de ganar la elección presidencial. ¿Por qué se da en 1970 sí ese triunfo? Y ahí nosotros tenemos que hacer, por ahí lo explicamos a fondo en el libro, un cruce de dos cuestiones. Por un lado, la feroz ofensiva norteamericana de colonización, lo que en aquella época se llamaba el desarrollismo, que iba reventando a la propia burguesía local y generando contradicciones
al interior de los partidos burgueses. Siempre hay una pregunta: ¿por qué los dos grandes partidos burgueses que habían gobernado del 58 al 64 y del 64 al 70, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, no se unieron en 1970? Y no se unieron porque la crisis que había al interior de la burguesía chilena era tan profunda que ni siquiera permitió que los dos partidos se unieran. O sea, por un lado, este elemento, y el otro, que va a terminar siendo el definitorio, el feroz proceso de radicalización de la clase obrera chilena, que está en el marco del proceso de radicalización de la clase obrera y de los sectores populares continentales. Esto obviamente tiene que ver A, con todo lo que viene de la Revolución Cubana, y B, más en particular, con el ascenso obrero y popular que se da en el mundo, y refractadamente también en nuestro continente a partir de 1968. Hay un ascenso enorme de luchas obreras y populares. Dije populares varias veces, acá voy a aclarar. Populares en Chile va a querer decir luchas campesinas. Hay un proceso de reforma agraria que venía del gobierno del 64, que había fracasado y que estaba dando lugar a enormes tomas de tierras. Y también va a querer decir las tomas en las ciudades, en lo que va a ser el movimiento de los pobladores en las grandes ciudades, particularmente Santiago. Santiago Concepción también. Entonces, en este marco se entra al proceso de la unidad popular. Hay un tercer actor que me faltaría presentar en esto, que es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, producto también de la radicalización que venía de la Revolución Cubana y de lo que en aquel momento eran las discusiones de época alrededor de la lucha armada, del guerrillerismo. También se había creado en Chile un partido de estas características en 1965, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que en el año 70, cuando se van a producir las elecciones, todavía está en una postura muy elitista y sectaria. De hecho, no participan de las elecciones, no llaman a votar a la Unidad Popular en el 70, pero que vamos a ver que después van a cumplir un rol en el periodo siguiente. Con esto llegamos al año 70, septiembre de 1970, Salvador Allende, con el 36% de los votos, la Unidad Popular le gana las elecciones, segundo y tercero a los dos partidos burgueses, a la Democracia Cristiana y al Partido Nacional. El solo hecho del triunfo electoral de la Unidad Popular, que ya lo definimos desde ahora, dicho por nosotros y si queremos por el propio Allende, no es un gobierno obrero, no es un gobierno social, es un gobierno nacionalista con un programa bastante radicalizado, efectivamente, de nacionalizaciones, con una dirección pequeño burguesa, con una base obrera impresionante, básicamente alrededor de los dos partidos, el socialista y el comunista, e incluso de desprendimiento. La crisis era tan grande que había habido desprendimientos por izquierda de la Democracia Cristiana. Otro de los partidos que estaban al frente de la Unidad Popular, el MAPU, que era un desprendimiento de la por izquierda de la Democracia Cristiana. También estaba el Partido Radical, un partido pequeño burgués ya muy en caída en la realidad chilena, pero que había sido gobierno en décadas anteriores. Digo, esta caracterización la hacemos nosotros y en su estilo retórico la hace el propio Allende. Anotemos una frase dicha por Allende muchas veces. Allende se cansa de decir: yo soy marxista, pero este no es un gobierno marxista. Otra vez se dice: este no es un gobierno socialista. Lo dice muchas veces. Esto es importante marcarlo. Si queremos hacer un rápido repaso, quizás para los compañeros que no lo conozcan, del recorrido de la Unidad Popular. Primera discusión: ¿se le da o no se le da el poder a Allende? Gran debate entre
la burguesía chilena y el imperialismo. En Chile, Allende había ganado el 36% de los votos, el Congreso tenía que ratificar, porque no tenía la mayoría. Es un tema interesante porque el gobierno norteamericano, básicamente Richard Nixon y su jefe del Departamento de Estado, secretario de Estado Henry Kissinger, ya en aquel momento, septiembre del 73, plantean no darle el poder a Allende. 70, perdón. Septiembre del 70, plantean hagamos todo lo posible por no darle el poder, por no entregarle el gobierno a Allende. Sin embargo, no es esa la lectura que hacen los partidos burgueses chilenos, particularmente la Democracia Cristiana, y efectivamente el 24 de octubre se vota en el Congreso de Chile que Allende es el presidente, y Allende así asume a fin del año 70. Primer corte lo podríamos marcar en el año 71, los cortes son casi por años. El programa de nacionalizaciones de Allende, que empezaba por el cobre, la nacionalización del cobre, la utilización de la renta del cobre para la redistribución del ingreso, un conjunto de nacionalizaciones de empresas dando lugar a lo que se va a llamar el área social de empresas, y la nacionalización de la banca, eso le permite durante el primer año de gobierno efectivamente tener indicadores económicos muy positivos al gobierno de Allende, la redistribución del ingreso, el salario, las políticas sociales es muy profunda, y el apoyo popular al gobierno de Allende crece en forma espectacular. Eso es el año 71 fundamentalmente. Mirando un documental que yo hoy se lo comentaba a unos compañeros, lo recomiendo, es un documental muy largo, pero vale la pena porque es lo mejor que hay para ver el periodo, se llama La Batalla de Chile. Ya en el año 71 se observaba algo, que era el apoyo a Allende y a la Unidad Popular. Es impresionante, las consignas de los actos son todas de apoyo a Allende, claramente, y a la Unidad Popular. Ahora, casi automáticamente empieza a haber, producto de esta radicalización enorme de la lucha de clases, iniciativas que se le escapan al gobierno. Tomas de tierras, tomas de fábricas, inclusive algunos primeros brotes de lo que después van a ser instancias de doble poder. Y el gobierno de Allende durante este año 71, que tiene muchísimo apoyo, que inclusive gana elecciones municipales, está todo el tiempo planteando, bueno, avanzamos despacio, disciplina, avanzamos despacio, disciplina, tratando de contener cualquier tipo de desborde. Un hecho muy importante del mes de noviembre de 1971 es la visita de Fidel Castro a Chile. Fidel Castro, fíjense ustedes, 1971, a 12 años de la Revolución Cubana, a 4 de la muerte del Che, o sea, el prestigio de Fidel en aquella época era indescriptiblemente superior al actual. Fidel Castro va a Cuba, a Chile, y está un mes en Chile, recorriendo todo el país. Es muy importante esto porque Salvador Allende, miembro del Partido Socialista y el Partido Comunista, el PC y Allende, son el corazón de lo que se va a llamar la línea gradualista dentro del proceso de la Unidad Popular, que es vía pacífica al socialismo. Es el sector. Vía pacífica al socialismo. Claro, ubiquémonos en la época. Cuba, Fidel Castro, si bien ya habían pasado muchas cosas, seguían siendo vistos por una inmensa vanguardia latinoamericana como casi la expresión de lo otro, de la vía insurreccionalista, de la lucha armada, con todas las discusiones que había en la época sobre eso. El hecho de que Fidel vaya a Chile a bendecir, o sea, el mensaje ¿cuál es?
A ver, acá no hay dos vías. Lo que hace Allende, yo banco lo que hace Allende. Y Fidel en varios discursos insiste también, en el discurso en la CUT, en la Central de Trabajadores, donde él insiste de vuelta con la disciplina a la Central Obrera, al gobierno del compañero Allende, no desborde. O sea, esta línea está muy presente. Cosas que después son muy similares a las que pasan en otros procesos latinoamericanos, como por ejemplo el venezolano del siglo XXI. Obviamente, en un país semicolonizado y saqueado por décadas, el solo hecho de que haya un gobierno que toma el recurso más importante y lo redistribuye un poco, obviamente permite pegar un primer salto a favor de mejora del ingreso a favor de las clases populares muy alto. Esto pasó en Chile en el 71. Ahora, ¿se podía avanzar en la construcción del socialismo sin expropiar a la burguesía? Y en el caso de Chile, además de eso, pegada a la discusión y sin tocar a las Fuerzas Armadas, y además pegada a la discusión y sin producir ninguna modificación institucional, incluso con un Congreso con las dos cámaras en contra, y más, y con una Corte Suprema también en contra, miren todo eso. Y Allende y el Partido Comunista Chileno insistiendo, sí. En el año 72 empiezan a estallar todas las contradicciones. Empiezan a estallar los límites. Se tensa la lucha de clases. Expropiaciones de hecho, tomas de tierras urbanas y rurales. Del otro lado, la burguesía, desabastecimiento, mercado negro. Esto se tensa a un suba impresionante de precios, una altísima inflación. Esto se va tensando, pasan muchas cosas que no voy a relatarlas acá, que están muchas de ellas contadas en el libro y otras son parte de los procesos de aquellos años. Pero el punto de corte que nos permite marcar una nueva periodización es octubre del 72. En octubre del 72, la burguesía y el imperialismo dan un paso al frente muy fuerte con lo que se va a conocer como el paro patronal camionero. Es la gran jugada. Son 15 días en el mes de octubre del 72 donde la patronal chilena, y esto ya se sabe porque se han desclasificado documentos, bancada financieramente por la CIA, bueno, todo eso ya se conoce, hace un paro descomunal que paraliza Chile. Y ahí, exactamente ahí está el corte, porque ahí es cuando la respuesta de la clase obrera y de los sectores populares, que es tremenda y que termina derrotando objetivamente a el paro patronal, genera situaciones objetivas de doble poder. O sea, ¿qué van a hacer ahí? Cosas que existían embrionariamente y que ahí se transforman de masas. Los cordones industriales. Los obreros se organizan por encima, por arriba, por abajo y por los costados de las organizaciones sindicales tradicionales, que son totalmente sobrepasadas. Organizan el transporte, donde los patrones habían hecho el octavo patronal y toman las fábricas y las ponen a producir. O sea, procesos impresionantes que van construyendo un concepto, ¿no? Una palabrita que da para discutir mucho, pero que en Chile se usó mucho, que se había usado un poquito en los años 70, 71 y 72, pero que acá se empieza a hablar de el poder popular. Esta palabrita que la va a usar mucho el Partido Socialista, que la usa el MIR, que no está en la unidad popular, pero tiene ahí una relación, digamos, de ambivalencia con el gobierno. Entonces, esto es muy fuerte, porque efectivamente por todos lados aparecen organizaciones obreras y populares que son las que derrotan
los avances patronales y fascistas, porque ahí la palabra fascismo sí cabe en cuanto a lo que estaba organizándose políticamente. Ahora, todo esto se hace, diríamos, totalmente sobrepasando al gobierno de la Unidad Popular. Salvador Allende ahí asume un lugar, diríamos, de árbitro, se para como por encima, inclusive se hablaba de la muñeca de Allende, ¿no? Allende se para por encima porque el paro patronal es derrotado escandalosamente por la clase obrera movilizada, pero al final de eso, lo que hace Allende en fin de octubre, principios de noviembre del 72, es decir, bueno, para apaciguar a la patronal chilena y el imperialismo, vamos a incorporar ministros militares al gabinete. Y ahí se produce el primer gabinete militar. Fin del 72 hasta marzo del 73. Los partidos burgueses, el imperialismo, la patronal chilena, que evidentemente ya van sacando una determinada conclusión. Bancaron el ascenso de Allende en noviembre del 70 porque era lo que le permitía evitar una mayor radicalización de la clase obrera chilena, y que incluso esa clase obrera se le fuera por fuera de los partidos obreros tradicionales. Pero un poco la conclusión que van sacando ya hacia fin del 72, principio del 73, es que ese gobierno está totalmente desbordado y que no puede garantizar esa propia disciplina, que inclusive el propio Allende la había muchas veces enunciado. Marzo del 73 es otro momento muy importante. ¿Cuál es la línea de los partidos burgueses y el imperialismo en Chile? Bueno, llegar a un congreso con 2/3 de mayoría de los partidos burgueses para hacerle un juicio político a Allende y sacarlo. Para esto era fundamental las elecciones del 4 de marzo del 73. Y en esas elecciones Allende gana, saca más votos que los que había sacado en la elección presidencial. O sea, había sacado 36 en la presidencial, va a sacar 43% de los votos en el mes de marzo, con lo cual aumenta su bancada, sigue siendo minoría en ambas cámaras, pero aumenta su bancada. Y ahí entramos entonces a este proceso, diríamos, de marzo del 73 a septiembre, que es impresionante porque avanzan todos los recorridos que van a llegar al golpe, por todas partes. Por otro lado, la clase obrera y por sobre todas las cosas, todas estas organizaciones objetivas de doble poder que tenía la clase obrera se fortalecen, presionan terriblemente al gobierno y empiezan a cada vez a plantear más desconfianza hacia el gobierno alrededor de qué está haciendo frente a los golpistas. Es una especie de carrera contra el tiempo. En el medio de esto hay un golpe de Estado fracasado en el mes de junio, el fracaso. Hay el intento del gobierno de Allende de negociar con la democracia cristiana un gabinete conjunto en el mes de julio. Hay el segundo gabinete militar que arma Allende en agosto del 72, donde pone de ministros a los comandantes en jefe que van a dar el golpe, entre ellos a Pinochet. Todo esto pasa en esos 3 meses. En el medio de eso, fíjense cuáles son las consignas, ¿no? En el año 70-71, las movilizaciones de apoyo a Allende, de apoyo a la Unidad Popular, las movilizaciones obreras de la época, la consigna Allende, el pueblo te defiende, era la mayoritaria. Consignas de, uno podría decir, una confianza absoluta en el gobierno de Allende. En el periodo intermedio, diríamos, alrededor del paro patronal de octubre,
la consigna mayoritaria va a ser esta de crear poder popular, que es una consigna muy abierta. ¿Qué es exactamente el poder popular? Pero que ya empezaba a abrir, bueno, el poder popular no es lo mismo que el gobierno de Allende. En el periodo final, donde hay gigantescas movilizaciones, ojo, movilizaciones en las cuales está también hablando Allende, ¿no? Para ser claro, no son movilizaciones de ruptura total, pero en ese proceso yo anoto, ¿no?, consignas de cerrar el Parlamento, exigencia de Allende de cerrar el Parlamento, la consigna de trabajadores al poder cantar por millones, avanzar sin transar, otra, crear poder popular va a empezar a ser mezclado con crear milicia popular. Y en agosto ya es, la consigna es unidad popular, basta ya de conciliar, ¿no? Con Allende ahí adelante, la última movilización de masas, 500.000 personas. Digamos, esto expresa todo lo que está pasando. Todo este proceso infernal. Y así se llega al golpe del 11 de septiembre. Y así se llega al golpe del 11 de septiembre con estos, mucho más que embriones, ¿no? O sea, enormes organizaciones en los cordones industriales, también en las poblaciones, ¿no? Inclusive se sabe, muchos de estos lugares con armamento. O sea, una de las últimas cosas que le cede Allende a los militares es una ley de control de armas, donde en los meses anteriores los militares, en los últimos meses del gobierno de Allende, van por las fábricas y los cordones buscando armas. Ahora, no hubo ninguna centralización frente al golpe, no hubo ninguna orden de qué hacer frente al golpe. El último llamado de la Central de Trabajadores Chilenos el día del golpe es: tomen las fábricas y esperen ahí nuevas órdenes, que nunca llegaron. Hubo resistencia al golpe en los cordones, resistencia armada al golpe que duró aproximadamente una semana. Se produjeron las masacres que nosotros conocemos. Entonces, yo termino diciendo, bueno, evidentemente en Chile estaba todo, sobraba radicalización política, movilización obrera, organización obrera y popular, pero no había partido revolucionario. Y esto es un punto muy fuerte. ¿Hasta dónde puede llegar la conciencia de la clase obrera sin partido? En Chile llegó hasta su máximo nivel. O sea, era de masas en la vanguardia chilena el hecho de el gobierno de Allende, pero el poder todavía no lo tomamos. Eso estaba planteado. Ahora, ¿qué era eso en concreto? ¿Cómo se hacía? Bueno, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. La izquierda del Partido Socialista, con Carlos Altamirano en aquel momento, llegó a expresar algunas consignas mucho más radicalizadas que las del Partido Comunista, pero no le dio ninguna vía organizativa. Digamos, era simplemente la izquierda de ese partido reformista. El propio Carlos Altamirano después terminó violentamente a la derecha años más adelante. El MIR, que como nosotros también decimos, tuvo algunas posiciones correctas de acercamiento a qué era lo que había que hacer, nunca llegó a poder plantear claramente un programa de alternativa. No hubo política hacia las Fuerzas Armadas alternativa a la política del PC de tener confianza en las Fuerzas Armadas democráticas. Bueno, y así se terminó el periodo. Por ahí el libro habla de muchas más cosas y después podemos en el debate desarrollarlas, pero lo importante para nosotros es que
esta experiencia, la experiencia de la Unidad Popular, la experiencia chilena del 70 al 73, fue podemos decir, la primera de una cadena de experiencias latinoamericanas donde se nos vendió a los luchadores, a la izquierda latinoamericana, que sin hacer aquello que sí se había hecho en la Revolución Rusa, que se había hecho en la Revolución Cubana, que era que los trabajadores tomen el poder, gobiernen, la expropiación de la burguesía, que sin eso se podía hacer el socialismo. La vía chilena al socialismo, la vía pacífica al socialismo, fue la primera y terminó trágicamente como terminó en septiembre del 73. Unos pocos años después vamos a tener otro proceso que va a ser el proceso nicaragüense, donde también se nos va a vender con otra fraseología, en ese caso va a ser la economía mixta del Frente Sandinista, que va a terminar derrotado electoralmente en el 89, pasando sin pena ni gloria. Y después, más adelante, tenemos estas experiencias del llamado socialismo del siglo XXI, que ya todos vemos cómo empiezan a mostrar su declive, ¿no? De nuevo, lo mismo. Entonces, es muy importante porque la experiencia chilena es lo mismo, pero mucho más radicalizada. Pero mucho más radicalizada, ¿no? En todos los ángulos. Entonces, cuando nosotros hoy, en otro contexto, 40 años después, hablamos de la necesidad de construir una alternativa política de la izquierda en la Argentina, por ejemplo, ahora que vemos en la debate del kirchnerismo, y más en específico, hablamos de la absolutamente necesaria tarea de construir un partido revolucionario, y decimos, en el medio del fragor de los procesos revolucionarios, si uno llega ahí sin un partido, sin un programa, sin una inserción en la clase, es muy difícil que lo pueda hacer en el medio. Es muy difícil y se paga. Bueno, en Chile se pagó, ¿no? Lamentablemente, con el golpe del 73 y con todo lo que vino después en Chile, hasta hoy inclusive. Yo voy a parar acá, me pasé 10 minutos de lo que le había prometido a Laura, para que ella complete con otra cosa. Mejor así yo hablo 10 minutos menos. Bueno, no, lo mío va a ser muy cortito, porque en realidad creo que la exposición de José es brillante como siempre, y más que nada lo que pretendo es poner una nota de color de lo que fue la militancia nuestra de aquella época, y empezando por rescatar el formato que tiene este libro. Es un libro que, en primer lugar, recupera una tradición de nuestra corriente, que es educar a las jóvenes generaciones en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje de lo que los trabajadores, de lo que el movimiento obrero y los sectores populares de los distintos países del mundo desarrollan como luchas, aprender de sus propias experiencias, de sus propios organismos, de sus propias consignas. Y por otro lado, también educar en el internacionalismo a partir de aprender de nuestras políticas, hacer balance de las políticas que tuvimos y cómo las corrientes que a través del proceso de la historia hacen a una tradición. Porque en realidad una de las características del estalinismo siempre fue borrar su tradición, borrar sus hechos, sus políticas, a través de métodos muy diversos, desde la muerte de sus opositores hasta tergiversar los mismos textos, hasta la fotografía. Que una corriente pueda mostrar 40 años después, sin tener que cambiar un ápice, cuál fue su política durante todo este proceso que tuvo la significación que tuvo en América Latina y en el mundo, como muy bien lo señaló José, es un orgullo. No han tenido que cambiar una sola línea para poder reivindicar su tradición. Y entonces yo creo que es una herramienta poderosa para poder dialogar con los activistas hoy.
no tiene desperdicio. Yo lo leí como si fuera una novela. Primero me sorprendió, dije, tal cual lo que hicimos en aquella época, una sucesión de documentos, y realmente fue un acierto. No reescribirlo, mantener la fidelidad de cada una de las políticas que se fueron planteando y las caracterizaciones. Y en ese sentido, yo quiero comentarles que quizás para las jóvenes generaciones hoy ponerle tanto peso a la crítica al Partido Comunista puede resultar extraño, cuando las generaciones nuevas se educaron después de la caída del muro. Pero entonces el Partido Comunista dirigía al movimiento obrero en el mundo y era la gran losa que llevaba las derrotas a los distintos procesos revolucionarios, pero era una losa que no estaba clara para el conjunto de los trabajadores, y se postulaban y tenían inserción en el movimiento obrero como el chileno, o también a partir de haber terminado de contar el proceso de Cuba con el acuerdo con Fidel Castro. Entonces, ante los trabajadores del mundo, la vía socialista, la vía pacífica al socialismo chilena era un interrogante, porque efectivamente, como dice José, nuestro debate con la militancia entonces era con la guerrilla. La mayoría, lo mejor de la vanguardia estudiantil y juvenil que surgió después del Mayo francés, debatía desde la perspectiva de que había que tomar las armas y formar un foco como Vietnam, había que hacer mucho más Vietnam. Entonces, esta experiencia chilena resultaba una incógnita. También era otro debate importante el problema de las alianzas con los sectores de la burguesía, como señaló José. Por parte del reformismo del Partido Comunista, que sostenía en ese momento histórico la vía reformista con la unidad con la burguesía, estaba también en nuestro país corrientes como la izquierda del peronismo, Montonero, JTP, FARC, que siendo guerrilleristas, sin embargo, políticamente coincidían con la estrategia de unidad con los sectores de la burguesía nacional, en este caso con Perón en nuestro país. Entonces el debate era dos puntas. El caso chileno nos enfrentaba a esos dos debates. ¿Quiénes eran nuestros aliados estratégicos? ¿Quién era el sujeto político de la revolución? ¿Y qué métodos había que llevar adelante para desarrollar la revolución? Y si nosotros vemos las distintas etapas que fue marcando José del proceso chileno, nos fueron posicionando en políticas que fueron correctas. Discutimos con el MIR frente a su sectarismo en el año 70, cuando no se apropió del proceso electoral para insertarse a fondo en los procesos de masas, para tratar de ganar espacio y diálogo con las masas, para formar comités de base de apoyo a la unidad popular que le permitan ser una fuerza mucho más poderosa de lo que fue habiéndose marginado. Y esta discusión en Argentina también se daba, porque en el año 71 nosotros salimos a juntar afiliaciones en la Argentina, donde la guerrilla dominaba la vanguardia, y salir a afiliar y decir, se vienen las elecciones, se viene el peronismo, hay que tener una alternativa en la Argentina, significaba ser reformista y repudiado por una gran parte del movimiento estudiantil entonces. Entonces, ese primer debate con el MIR tenía un ida y vuelta con nuestro propio país. Y creemos que en ese momento fue correcta toda la política no sectaria de nuestra corriente, que apostó a que ese triunfo revolucionario fortaleciera los reclamos trabajadores, y no fuimos sectarios frente a cada una de las conquistas que ese proceso abrió: apoyar la nacionalización del cobre, apoyar la nacionalización de la banca, apoyar todo aquello que significaba una conquista para los trabajadores y señalar la necesidad de una perspectiva de profundizar ese proceso. Ni sectarismo ni oportunismo. Cuando viene el año 72, y justamente el proceso era una contradicción a ojo viva, la Unidad Popular pretendía mantener ese grado de radicalización de medidas en el marco de un Estado burgués, que continuaba siendo burgués, y en una teoría del Estado que era una invención total, porque reivindicándose marxistas unos y otros, sin embargo pretendían sostener ese proceso sin que estallara. Obviamente, como el sujeto
los trabajadores y los sectores populares se fueron apropiando de esas conquistas, la vía pacífica del socialismo se empezó a mostrar imposible de desarrollar. Entonces, ahí viene otra cuestión, que es que en nuestro internacionalismo empalmaba con una situación objetiva. La vanguardia argentina también era solidaria del proceso internacional chileno. No era difícil instalar las discusiones en cada uno de los lugares donde nosotros estábamos. Cantar con Violeta Parra, Gracias a la Vida, con Quilapayún, la cantata de Iquique, o con Víctor Jara, era parte de nuestra cotidianeidad. Suspirábamos y llorábamos junto con cada una de las experiencias que hacían los trabajadores chilenos. Y lo hacía el conjunto de la vanguardia obrera y estudiantil clasista. Venían los chilenos a Buenos Aires, venían los chilenos a las facultades, viajaban compañeros a Chile. Esa cordillera era un camino de ida y vuelta, en un proceso que se confundía y se hermanaba. La diferencia con las otras corrientes fue que la nuestra se atrevió a debatir con la vanguardia chilena, con respeto, con humildad, sin pedantería, pero entendiendo que el internacionalismo no era simplemente admirar o ser solidarios en el caso de la represión, sino también formar parte de un debate colectivo, de asumirnos como parte de una clase obrera internacional que sentía como propio cada uno de sus aciertos y errores. Y entonces discutimos con la izquierda del Partido Socialista, con Altamirano, como señalaba el compañero, que tenía una radicalización muy fuerte en su discurso, pero que sin embargo resultaba abstracto. El Partido Socialista con Altamirano decía, frente al desabastecimiento que hacía la patronal en el paro de octubre del 72, canastas populares. Entonces, Ernesto y los compañeros de la dirección entonces, a través de nuestra revista y a través de viajes concretos, personas físicas que con nuestro esfuerzo enviábamos para dialogar con esa vanguardia, decíamos, frente al desabastecimiento no se puede ser general y abstracto, tiene que haber consignas que armen a la resistencia, y hay que aprovechar esos comités que se formaron espontáneamente contra el paro patronal y desarrollarlo para ir hacia un programa que signifique la nacionalización de la distribución. Porque lo que estaba planteado es que cuando venían las patotas a obligar al pequeño comercio a cerrar, hubiera comités barriales, obreros y campesinos que rodearan al pequeño comercio para ayudarle a sostener abierto el comercio, que muchos de ellos querían hacerlo. Entonces esa consigna abstracta luego tenía que tomar cuerpo en consignas y herramientas para organizar a las masas en tareas bien concretas y que también desafiaban el poder militar. Es curioso porque los sectores guerrilleristas que cambiaron su estrategia, en el caso del MIR, y dejaron la estrategia guerrillerista, y una vez que se da la unidad popular y ellos tienen una posición de radicalización y quieren desarrollar la revolución, sin embargo no logran terminar de romper con ese formato que en última instancia los convierte siempre en una herramienta de brazo militar. Y entonces eran la guardia militar de Allende, eran el grupo de amigos personales que rodeaban a Allende para que no lo atacaran los grupos fascistas. Y no se planteaba una estrategia para llevar la lucha de clase al seno del ejército, de las Fuerzas Armadas, provocando la radicalización de los soldados, organizando las milicias y el armamento de los trabajadores, más allá del suyo propio, gestando un diálogo con la base de los soldados. Decía en este trabajo, en una de las cartas o en uno de los artículos que hacía Avanzada Socialista, en esa movilización que enfrentó al paro de octubre del 72, donde hubo 1 millón de trabajadores en la calle, ¿cuántos de esos tenían sus hermanos, sus pololos, como dicen los chilenos, las chicas, sus pololos, sus novios en los soldados? ¿Qué hubiera pasado si desde los sectores que no estaban por la vía pacífica tenían una política para romper la disciplina militar, para romper la confianza en las fuerzas armadas como institución, y desarrollaban la milicia armada? Los cordones industriales fueron una obsesión de nuestro partido, porque siempre
nosotros nos educamos en que había que combinar el problema del programa con el problema del desarrollo de la movilización de las masas. Y eso significaba no una chorrera de consignas, que podemos nutrirnos. El libro es ilustrativo de cómo íbamos proponiendo consignas para el problema de la vivienda, para el problema del campo, para el problema de la industria. Por ejemplo, una consigna que a nosotros hoy nos puede parecer increíble, como proceso de reforma agraria ya estaba en curso, como señaló él, nosotros decíamos, no basta, hay que tecnificar el campo, hay que electrificar, hay que llevar, fíjense, tecnificar el campo, era la consigna revolucionaria en ese momento. ¿Por qué? Porque ese pequeño campesino que logró su pequeña parcela, si no tenía cooperativas y además recursos de equipamiento que le permitieran desarrollar, iba a la crisis nuevamente, porque sabemos lo que pasa con un minifundio si no tiene, si no forma parte de un proceso más colectivo y si además no recibe apoyo para poder tecnificarse en esta época. Entonces, los programas y las consignas eran muchísimos y de una riqueza que hoy nos nutriría. Por ejemplo, el problema del desabastecimiento, el problema de la inflación, la escala móvil del salario, el problema de la desocupación con la jornada móvil, ¿cómo se llamaba? El reparto de las horas de trabajo. La preocupación de nuestro partido era qué proceso, qué organismos espontáneos se daban los trabajadores o naturales de ese proceso podían ser el germen para desarrollar el poder obrero alternativo, el poder dual. Porque en ese sentido nosotros sabíamos que el ejemplo de la Revolución Rusa no era para fosilizarlo ni pretender al otro día formar soviets y llamar a formar los soviets en Chile, porque eso es el dogmatismo de muchas corrientes. Hay que organizar el poder soviético. Pobres trabajadores no sabían ni siquiera lo que eran los soviets, pero sí descubrir con una pasión revolucionaria y con una capacidad científica de ver en los procesos reales dónde los trabajadores estaban gestando un poder alternativo. Y lo encontramos en los primeros trabajos del 71 que señala José. Tanteábamos, hay que ver, hay que buscar, que la dirección revolucionaria. En el 72, cuando vemos los cordones, ahí está, a desarrollarlos, a entrevistarlos, a buscar a quiénes son sus principales dirigentes, a escuchar su palabra, a difundirla a través de nuestra prensa. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos con que los compañeros estaban haciendo un esbozo de coordinación nacional de los cordones industriales, y que además habían extendido, y ahí el MIR también trabajaba, hacia los campesinos, formando los cordones campesinos, y hacia los sectores barriales, a lo que se llamaban las charampas, las especies de villa miseria, no sé, creo que se llama así. Charampas, creo que se llama lo que es la villa miseria, Chayampas, Callampas. Formar coordinadoras, extender hacia los otros sectores populares, no solo a la clase obrera. Pero cuando los cordones industriales quisieron coordinarse a nivel nacional, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que no estuvieron de acuerdo en su formación, que empezaron a tolerar su realidad planteando que la CUT tenía que dirigirlos, la CUT, que no había sido su impulsora. Uno de los dirigentes que está acá reporteado dice: no tenemos problema que vengan los dirigentes del PC de la CUT, pero bueno, nosotros ya elegimos nuestros coordinadores, así que vengan, no hay problema. Pero la base ya lo eligió, un muchachito de 26 años que después fue uno de los asesinados en el cordón Vicuña Maquena, que fue el que más resistió. Entonces este muchachito decía: nosotros queremos, ya hemos empezado la coordinación, y terminan de derrotar a la patronal en una marcha que va hacia Santiago, en un proceso que combina primero la ocupación y puesta a funcionar de las empresas industriales, a pesar de la línea del Partido Socialista, que les decía vigilar y estar alerta. Ellos pasan esa organización, la superan, y esa unidad y esa coordinación es la gran preocupación de Allende y del Partido Comunista, que dicen no paralizar la CUT. Y justamente nuestro partido apuesta a eso, a desarrollar ese organismo y esa coordinación nacional que hubiera podido tener una respuesta al problema del golpe de Estado. Todos sabemos que un golpe de Estado requiere
y el peligro del golpe de Estado empezó a partir del 72, requieren mínimos recambios legales, organizativos. Nuestro partido, siendo infinitamente más pequeño y marginal en la Argentina, cuando vino el golpe del 76, al otro día tenía una estructura que le permitió, por ejemplo, salvar su archivo, salvar su imprenta, salvar su dirección. El partido, el proceso chileno, le larga 3 bombas, una en la radio nacional, otra en la radio de la universidad, otra en la radio del MIR, y al otro día no tienen forma de comunicación. Entonces hay un problema que significa no haber una dirección revolucionaria que permitiera organizar también la voluntad de resistencia que tuvieron los trabajadores chilenos y que las direcciones del Partido Comunista y del Partido Socialista traicionaron. Y ese es el balance que hay que decir, porque cuando los trabajadores están dispuestos a luchar y no se organiza desde quien es su dirección, eso tiene un nombre y apellido y se llama traición. Bueno, finalmente una invitación a que esta sea una herramienta para dialogar no solamente nosotros mismos, sino con los compañeros, con la vanguardia de nuestro país, muchas de las cuales son simpatizantes, nostálgicos o no, o nuevos jóvenes que admiran y ven con simpatía a esa vanguardia guerrillerista y muchas veces no han hecho la experiencia ni el balance reflexivo, porque esto demuestra que se tiene que apostar a la organización armada de los trabajadores. Y un diálogo también con la fuerza que hoy tiene en los sectores juveniles, en la experiencia del chavismo, porque esto también nos arma para explicar que hay un problema muy importante, que es que si un Estado no se destruye como órgano de dominación de la burguesía, por más que un gobierno se diga socialista, no está estableciendo las bases para impedir que la burguesía vuelva a atacar y a destruir cualquier avance que se haya querido hacer. Bueno, nada más, muchas gracias a Ediciones Socialistas por este hermoso trabajo. Entonces lo que haríamos es, en base a lo expuesto, si hay preguntas, opiniones. Yo trabajo acá desde hace 40 años y yo conocí este partido a través de Alejandro Sapone, que es amigo de amigos profesionales. Luego me tocó el 11 de septiembre del 73 ir al Congreso, nos movilizamos exigiendo armas para el pueblo chileno y había que ir con un autor al funeral cívico, que era la consigna del duelo. Entonces, eso que yo viví todos esos meses, también creo que después, hablando de un partido de trabajadores, con la propuesta para Trotsky y yo que todo en ese tiempo, entonces ya sangre del método del partido, de que hay que construir un partido revolucionario de trabajadores. Y yo ese tiempo trabajaba en una empresa que se llama Técnica Torero, que estaban los montoneros del peronismo, y yo tenía reuniones con una familia llamada Laer, que todos conocemos, que de estalinismo decían maravillas nosotros, que hacían el buen gobierno, y bueno, y tuve todas esas vacunas, y todo eso me ha formado en la vida, a mí, a mi hijo, a mi hijo. Y estoy agradecido de lo que me tocó vivir y tengo que poner varios libros para que conozcamos que antes de la tecnología, de la nave, de la última, ¿cómo se llama? El último tablet, se pega al agua, pero no son nadie. Bueno, que se sigue luchando, que compañeros que luchan y que nosotros yo creo que con una madurez, que somos pacientes y que se nomina, no digo por la realidad, pero está dando en Argentina, estoy hablando de Argentina, cosas desafíos que son muy importantes para nosotros, para enfrentar lo que soy chavismo, 678,
todo el sector de juventud, el socialismo del siglo XXI, todas esas cosas, nosotros tenemos un lugar, trabajo, donde estemos y tenemos oportunidades de dialogar, porque tenemos el día, porque es un manejar muy grande, desarrollar nuestra política, conocer nuevos compañeros, que son muy importantes, y vamos aprendiendo cosas de ellos con lo que es el partido. Mi primo estuvo en Berlín, yo fui los 3 amigos. Hicimos una reunión que vino poca gente, pero eran todos, toda gente nueva, compañeros nuevos, y una reunión que fue una captación. Era una reunión de la política y de lo que es el partido. Yo digo lo que es el partido porque no tenemos ningún roce, ninguna relación. Por ejemplo, yo también escuché a Víctor Hugo, es una cosa del terror. Allende era la viuda de Allende, pero con todo respeto, porque fue trágico del golpe, los compañeros que murieron, y yo estoy como estamos todos, que vivimos eso, dolidos por eso, por lo de Nicaragua. Nosotros que fue una dictadura, participamos mandando compañeros y juntando plata en las fábricas, clandestinamente para mandar a los compañeros, y vendíamos rifas, juntábamos plata y todo, en plena dictadura, y todo eso día a día a nosotros nos va fortaleciendo, porque formamos equipos y discutimos todo del ida y vuelta y lo democrático en que yo estoy, que me tocó elegir esto. Y bueno, agradecido por estar acá. Sí, adelante, Elsa. El año pasado nosotros tuvimos una discusión muy fuerte cuando el conflicto de la gendarmería y de la prefectura, con corrientes sectarias de la ultraizquierda, y se planteaba el problema, lo discutió un sectorcito de la vanguardia, ¿no? De cómo se resuelve el problema de las Fuerzas Armadas, cómo se actúa frente a un conflicto así. Yo creo que en Chile el meollo de todos los meollos por el cual se ve la ausencia de una dirección revolucionaria y cómo la política de Frente Popular te lleva a confiar en el ejército burgués, es la falta de una política para conquistarse al ejército. ¿Por qué? Nosotros hoy conocemos a los carabineros chilenos como gente a la que le chorrea sangre por todas partes, como un ejército monolítico, jerárquico, bien alineado, como un ejército triunfador. Hemos visto en la película los cadáveres por el río Mapocho, bueno, y todo lo demás. Ellos ganaron, pero no era así en el 71, 72 y 73. Había marineros sancionados en Valparaíso por pelear contra el golpe. Y los dirigentes de su partido, el Partido Comunista, no los cuidaron ni los defendieron. Y ese librito que traen los compañeros tenía en ese momento una política para ganar la base del ejército chileno que estaba bien dividida y en crisis. Hasta que los generales lo fueron unificando en una política triunfalista. Porque me acuerdo que acá en la Argentina hacíamos actitos por el tema de los marinos sancionados en Valparaíso, y el Partido Comunista no los cuidó. Y me acuerdo que el viejo Moreno decía, hay que hacer bailes en la puerta de los cuarteles. ¿Alguien se acuerda de esto que estoy diciendo yo? No estoy inventando, decía así. Hay que hacer bailes en la puerta de los cuarteles y disputarle la base del ejército al generalato, a la oficialidad y a la patronal, obviamente. Bueno, para mí lo de Chile se sintetiza en ese problema. Y hoy que los soldados griegos han dicho que no van a participar de nada que se prepare contra Siria, creo que vuelve a estar sobre el tapete una política hacia las Fuerzas Armadas para profundizar su crisis, para volcar un sector del lado del movimiento de masas y la revolución como única forma de llevar estos procesos al triunfo. Para mí lo más terrible de Chile es eso, que la vía
pacífica es la vía violenta al desastre. Y entonces tenemos mucho que aprender de lo que el morenismo decía entonces, y es maravilloso poder repetirlo sin cambiarle una coma. Solo para agregar algo y siguiendo con lo de Nelsa, que Moreno lo decía en el sentido porque ya la burguesía había tenido la línea de conquistarse al ejército, es decir, estaban con un montón de pasos adelante nuestro, es decir, las altas damas de la burguesía visitaban los cuarteles para ganarse a la oficialidad y convencerlo de que debían estar de ese lado. Entonces, lo que no había era y es el gran pecado, lo que no había era la política del otro lado. Para hacer eso, para ganarse a los elementos que en todo ejército existe, que son los elementos populares. El hermano que es del barrio, a los famosos pololos. Y bueno, y eso sigue siendo, digamos, casi una cosa de manual para nosotros, ¿no? Que hoy día todavía tiene esa gran enseñanza. Por eso hay que suscribir enteramente las palabras de Laura, en el sentido de que este es un libro donde nos puede enseñar muchísimo para las polémicas actuales. Voy a contar una anécdota. Adelante, Sergio. Fue la primera vez que abrí una plaza pública. Yo estaba en La Pampa, estaba en la Juventud Socialista Avanzada y éramos 6 en la Juventud, 7 en Santa Rosa. Y hablé representando a la Juventud Socialista Avanzada, fue mi debut en la calle. Y, o sea, primero marcamos la solidaridad con el pueblo chileno y a su vez pudimos meter y denunciando la política traidora del Partido Comunista, del Partido Socialista, que era la mayoría en mi pueblo. Pues fue una movilización grandísima. Me quedó grabado esa, porque la primera vez que yo era en una plaza pública, ¿no? Y yo en la municipalidad de Santa Rosa, como el intendente era amigo de mi familia, robé una bandera chilena y la ponemos media asta en la plaza San Martín. Después con el tiempo se dio cuenta quién era el que había robado la bandera. ¿Cómo? Que robé la bandera chilena porque en La Pampa, el Día de las Américas, ponían las banderas todas de todos los países de América. Y yo sabía dónde la guardaban. El intendente era amigo de mi familia. Entonces me fui a buscar la bandera chilena y la dejamos en media asta. Bueno, el tema, haciendo recuerdo también, como dicen los compañeros, en ese momento teníamos mucho debate, como ustedes contaban, en las facultades con los montoneros, o no solo con ellos, sino en general se lo quería Allende y al gobierno de Allende, y había una campaña tremenda por la unidad popular y los beneficios, digamos, que eso era del camino al socialismo. Entonces nos tildaban no solo de apresurados, esa es la manera, no la de ustedes, eso es hacer paralelismo o quieren trasladar lo mismo que lo de la Unión Soviética. Pero yo quería ir a la actualidad porque vuelve de alguna manera, aunque no es lo mismo evidentemente, por la fuerza de esa revolución, de ese movimiento obrero chileno, el debate que se mete por Latinoamérica sobre Chávez o en el caso del gobierno ecuatoriano, es decir, que también lo pintan como que es el socialismo o que va en camino o que los tiempos, un poco porque también hay un núcleo ahí muy fuerte alrededor de, en vez de confiar en la fuerza de esa clase obrera, se depositó en la burguesía chilena. O sea, contar un poquito más, porque creo que es un tema que siempre está rondando, y no solo en la militancia, sino en el común de los trabajadores, en confiar a veces en estos gobiernos. Eso es más. Dos reflexiones antes de contestar. Una es que acá hay un debate sotoboche alrededor de contar una parte del final del libro. ¿O no contarla? No, sí, la vamos a contar. La vamos a contar. Acá no es una novela. La película. Que es ¿qué pasó con el gobierno argentino durante el golpe? Pero bueno. No, primero, una reflexión que también estábamos haciendo acá, que es que todos los que intervinieron no digas algo inapropiado. No digas algo inapropiado. Pertenecen a la generación
pareció que pudo vivir esa experiencia. Que luchó a favor de los chilenos. Sin poner cuestiones sectarias. Muy bien, muy bien. No, pero eso es importante porque evidentemente nos obliga a hacer un esfuerzo hacia los jóvenes alrededor de entender a fondo qué pasó, en este caso ya es historia, entender la historia y ver cómo este proceso muestra en toda su radicalidad cosas que vuelven a repetirse ahora. Entonces, este es el punto, un poco un llamado a las nuevas generaciones a la lectura del libro y a analizar a fondo esto, porque Massa lo decía, yo busqué la cita, no lo encontré, pero está en el libro. Claro, por ejemplo, los chavistas hoy, encontré en Facebook, en Twitter, en un montón de lugares, montones de loas a Salvador Allende. Entonces, me parece que lo planteó bien Massa en un momento. Hay que ser muy claro. Nuestra posición no sectaria, en el sentido que, por ahí está dicho en las discusiones del golpe, frente al fascismo, frente al golpe, todo el respeto y el homenaje a todas las víctimas que lo incluye Allende, ¿no? En el año 73 yo era muy chiquito, ¿no? Pero era más grande que no, en serio, o sea, en las facultades se hacían minutos de silencio, pedidos de homenaje a los trabajadores chilenos y a Allende, y estaba bien. Otra cosa es, desde eso, que es el respeto y el homenaje a lo que significó el golpe, cerrar el debate político de qué significó la unidad popular y el hecho de que Salvador Allende y el Partido Comunista explícitamente y el Partido Socialista en forma más interpósita estuvieron durante 3 años metiéndole a una clase obrera chilena ultra radicalizada el veneno de que había fuerzas armadas neutrales y había, es más, que hasta la burguesía podía ser convencida de las bondades del socialismo. Porque eso fue el drama del proceso de la unidad popular. Y lo decía Laura, yo creo que es importante alrededor de estos planteos, porque por un lado estaba la vía pacífica, vendida así desde el allendismo y sus adláteres en el resto del mundo, pero claro, parecía, bueno, bárbaro, si vía pacífica no, entendiendo por vía pacífica esto que estaba pasando en el gobierno de Allende, entonces sí que, y en la Argentina de la época lo que aparecía del otro lado era el debate con la guerrilla. Entonces, entender a fondo qué significaba plantear una política de masas que incluía una política militar de masas. ¿Por qué? Bueno, ahí no lo desarrollamos acá, pero el tema del drama del MIR en todo esto está claramente expuesto. Hubo armamento del proletariado de los cordones, lo hubo, digo, y no menor, ¿no? O sea, claro, o sea, en Vicuña Maquena tenían hasta armas antitanque. El gobierno de Allende, lo dije muy rápido, en el último periodo, en su cesión, esa política de apaciguamiento a la burguesía, planteaba 2 cosas: devolver las empresas del área de propiedad social, que eran como 200, que solamente quedaron 44, y entre ellas devolver todas las que los trabajadores habían tomado por sí mismos en el último periodo, y la otra era la ley de control de armas.
Y la ley de control de armas era lo que le permitía al ejército chileno en julio y agosto del año 73, iban por las fábricas más radicalizadas de los cordones buscando las armas. O sea, eso es la realidad de a dónde llevaba esta política. Y lo que yo no lo conté, Nelson lo dijo, es importante marcarlo, con respecto a esto del ejército, efectivamente, el no monolitismo del ejército. El golpe se incuba en la Marina en Valparaíso. Suboficiales y soldados, marineros, descubren el complot. Se lo denuncian a las direcciones del Partido Socialista y del Partido Comunista. Lo denuncian públicamente. El gobierno no hace nada. La cúpula del ejército detiene y tortura a estos marineros, y el PC, en el diario El Siglo de agosto, o sea, en esos meses, acusa a los marineros de ser provocadores, porque eso rompía rompía la buena relación que había con los militares. O sea, eso sucedió un mes antes del golpe. Entonces, este es un punto realmente importante. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Evidentemente, la falta de programa revolucionario, partido revolucionario, dirección revolucionaria, en un proceso riquísimo, donde surgían nuevas vanguardias por todos lados, pero que esto al final no se podía coordinar, plasmar, y por lo tanto termina como termina. Una cosa, lo voy a contar yo. Me tocaba a mí, pero me olvidé. No, porque está en la parte final. Entonces es un agregado para mí muy rico del libro. Porque esto es importante y tiene que ver con debates actuales de la Argentina. El golpe de Chile se hizo en el año 73, en los meses de mayor radicalización política y confianza de un sector de la vanguardia en el peronismo, en la izquierda peronista, en Perón. Una semana después del golpe fueron las elecciones, 2 semanas. 2 semanas después del golpe fueron las elecciones en las que Perón ganó con el 64% de los votos. Entonces, es importante preguntarse qué pasó en la Argentina en medio de todas esas movilizaciones que contaban los compañeros. Porque el gobierno peronista, la embajada argentina se llenó de gente. Entraron 200 refugiados en la embajada argentina. Argentinos y de otros países latinoamericanos. Y claro, que estaban participando en el proceso, se metían en las embajadas en medio de la represión. El gobierno argentino primero demoró en forma impresionante la llegada de esa gente. Cuando llegaron a la Argentina, a los argentinos casi los meten presos en Ezeiza. A los no argentinos los confinaron en provincias del nordeste. El gobierno argentino va a ser, el gobierno peronista de ese momento, va a ser uno de los primeros que reconoce la dictadura de Pinochet. Estábamos en el medio de la campaña electoral del año 73. Empiezan toda esa serie de movilizaciones. La juventud peronista, Montoneros, que hegemonizaba eso, a los pocos días recibe la directiva de parar las movilizaciones, y Montoneros, Juventud Universitaria Peronista, JPP, o sea, organizaciones inmensas, se retiran de las movilizaciones, ¿no? Abandonan las movilizaciones. Y el Partido Comunista, que las continúa, bueno, en el libro contadas varias anécdotas, el Partido Comunista está llamando a votar Perón, claro, una semana después.
Y entonces tienen una cita con Perón, la dirección del Partido Comunista Argentino. Tiene una cita con Perón para expresarle su apoyo a la boleta electoral. Y en esa reunión, firmada, mostrada, que sale en todos los diarios, el Partido Comunista Argentino no dice una palabra de lo que está haciendo el gobierno peronista con su propia gente, contra todo el proceso chileno que estaba pasando ahí. O sea, esto es parte también de esa historia que termina unos pocos, 2 meses después. El gobierno argentino es uno de los primeros que le da un crédito al gobierno chileno de Pinochet, que tenía un aislamiento internacional muy fuerte, sobre todo europeo, y unos pocos meses después, todavía en vida de Perón recibe a Pinochet. O sea, es una de las primeras visitas internacionales de Pinochet, es la visita argentina en la reunión Perón-Pinochet en febrero-marzo del año 74. O sea, esto es importante para marcar, porque claro, es un proceso inmenso de movilización. Hoy todo el mundo está conmemorando, y acá en la Argentina también, los 40 años. Todo el mundo se puede acordar efectivamente de esas movilizaciones inmensas que se hicieron el mismo día y que duraron, son un montón, y acá están contadas varias situaciones, pero en el medio de todo eso está esto, ¿no? O sea, que hizo el gobierno argentino supuestamente progresista, que hizo esa juventud peronista, de la cual hoy el kirchnerismo reivindica, ¿no? Bueno, eso fue lo que se hizo en septiembre del 73, lo que pasó en septiembre del 73 en la Argentina. Y yo creo que es un agregado interesante del libro, ¿no? Yo cuando mira, no digo, esto claro, como que es una parte al final del libro, pero dice, bueno, pero ahora pasamos a hablar de la Argentina, y sí, pero es efectivamente una parte, creo que bastante desconocida de la historia, y me parece importante. Una nota de color corporativa. El 11 de septiembre de 1973 se constituía la CETERA en nuestro país, que hoy se conmemoran 40 años. Y una de las primeras resoluciones de la CETERA la realiza nuestra compañera Dora Martínez, que se para en el Congreso y dice: esta confederación que nace tiene que expresar su repudio al golpe militar en Chile. Y fue la primera resolución pública de una organización de trabajadores en el país, y nace una intervención que educaba a las maestras también en una tradición internacionalista. No, 2 cositas. Una, si los compañeros pueden ubicar un poquito la situación latinoamericana desde el punto de vista de los gobiernos, los golpes, Uruguay, etcétera, etcétera, que ayuda un poco a tener una imagen. Y lo otro es un comentario más ligado o apuntando a los más jóvenes, porque del último discurso queda un poco como que efectivamente el gobierno argentino de la época era lo que era, ¿no? Tal cual, y es poco lo que se dijo. Pero me parece que es bueno que también se lleven los compañeros más jóvenes el espíritu tremendamente solidario del pueblo argentino, porque en esa época se ha recibido en casas, en hogares, de gente incluso no politizada, a miles de compañeras y compañeros chilenos que huían como podían cruzando esa cordillera, al punto, inclusive, ya que hablamos de nota de color, el ferrocarril que en esa época cruzaba la cordillera envenenaban en Chile los milicos, la comida de los pasajeros para que lleguen acá desahuciados. Y hubo toda una campaña para evitar eso y darle comida, etcétera, etcétera. Eso sugiere el pueblo argentino, digamos, ¿no? De quienes vivían ahí. Porque si no se queda quizás los compañeros con una imagen un poco nefasta y formaba parte de esta situación tan rica de los 70. Sí, todo el fondo. Una anécdota que hace al partido en sí.
hace 40 años esta fue mi primera movilización. Yo estaba en la facultad y la verdad que no entendía mucho de política, pero me invitaron y fuimos a la embajada de Chile, una cosa impresionante de la movilización. Y bueno, a partir de ese momento empecé a tratar de televisarme a ver qué pasaba. Claro, los montos dirigían la facultad económica, toman todas las corrientes, claro, en la movilización te empiezan a hablar de todos lados, volantes de todos lados. Yo tenía unas dudas, pelotas en la cabeza que no entendía gran cosa. Tenía muchas dudas, pero en la discusión tardaron casi un año en ganarme una compañía para el partido. Lo que era la discusión en aquel momento, lo que costaba, pero bueno, lo discutíamos con todo y me terminaron ganando para el partido. Tardé casi un año en entrar al partido. Pero bueno, gracias a eso acá todavía estoy. Te quería hacer una pregunta, ya que hiciste un paralelismo del tema de ese momento de 73, de Chile y Argentina. De lo que ustedes explicaron, queda claro como que estaba la ausencia de un partido revolucionario con un ejército armado. Comparativamente, en Argentina era mucho mayor la lucha armada de ese momento, en esos años. Sin embargo, a los 3 años pasó un poco lo mismo, o sea, del 73 al 76. ¿Qué es lo que pensás que les faltó? Porque en cantidad había más resistencia, había más lucha armada, Montoneros, HERP, FAP, o sea, ¿no? Tomando el conjunto. ¿Qué te parece que por qué no pudieron coadyuvar más y terminó pasando lo mismo? Que quizás lo que le faltó a Chile. Adelante, Fede, vamos. No, yo una cosita a comentar que, bueno, particularmente en la juventud venimos de la batalla que fue las elecciones de la UBA, una pelea estudiantil muy importante, en la cual el Frente de Izquierda pudo recuperar 4 centros de estudiantes de mano de una corriente que hoy es de esas corrientes que comentaba Laura, comentaba José, en sus twitters, en sus Facebook, y todos están reivindicando la figura de Salvador Allende sin ninguna crítica, una reivindicación acrítica que puede confundir a gran parte del movimiento estudiantil y de gente con la que discuten. Hoy, por suerte, esa gente no dirige ningún centro de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Y lo pero para nosotros igual sigue siendo de vital importancia discutir con esta experiencia, porque hoy por hoy también la experiencia chavista, digamos, se nutre de parte de esa retórica, es también parte de la misma matriz política, digamos, de que se puede llegar al socialismo aliándose con empresarios progresistas, con empresarios nacionales, con economía mixta, etc. Y a nosotros nos parece, yo lo digo desde mi lugar, digamos, como joven que viene a esta charla, que estudio historia y que me interesan también todos estos debates, me parece muy importante reflexionar sobre estos procesos porque es algo que todavía se discute hoy por hoy con nuestros compañeros de cursada, con nuestros compañeros de militancia, y hacer los balances necesarios nos parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista que nuestro partido, en aquel entonces, tuvo una práctica muy correcta, no sectaria, como se menciona acá, y teniendo también una línea para desarrollar a fondo un proceso revolucionario muy rico que podría haber terminado de otra forma y por las cuestiones que se comentó acá no fue así. Así que saludo la charla, me parece muy buena la reedición del libro y sobre todo me parece que más y más jóvenes tengamos que discutir estas experiencias para hacer los balances necesarios y poder fortalecernos políticamente también para las peleas que tenemos que dar y para que el día de mañana, cuando tengamos una situación similar a Argentina, estemos a la altura de las circunstancias y podemos dar la pelea por un socialismo real también en Argentina y en el mundo. La compañera. No, nada, que yo quería hacer una reflexión respecto a lo que decían de la situación en Argentina en el 73, ¿no es cierto?, cuando se produce el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre y lo que estaba sucediendo, ¿no?, en el país, la posición de Perón y la posición de Montoneros, por supuesto, y la de la juventud peronista, que en ese tiempo sea la superficie del movimiento Montoneros. Yo creo que en esa situación, en ese momento, cuando Montoneros decide o recibe las directivas de alejarse, ¿no?, de no tomar estas movilizaciones y alejarse, mucha gente de la juventud peronista, muchos chicos de la juventud peronista empiezan a ver en ese momento, en el 73, otro tipo de opciones, otro tipo de organizaciones armadas donde meterse. ¿Qué tal? José, yo quería, si pudieras explicar qué rol tuvo Cuba en el momento del golpe.
esta comparación entre lo que pasaba en Chile y lo que pasaba en Argentina, yo digo, esto del imperialismo, cómo juega en todos estos movimientos y cómo va socavando, porque si bien es probable que no haya habido una dirección revolucionaria, pero no solamente eso, o sea, el imperialismo preparaba para toda Latinoamérica un plan de terror, que es lo que se después surgió. O sea que yo creo que ese es un elemento que ya estaría apareciendo, seguramente, y que luego después estalla. Ahora sí que se puso... No, como siempre, al final se pone... Ya no sigo con la... No, a ver. 3 grandes bloques de respuestas. Primero, uno que tiene que ver con la realidad latinoamericana y mundial. Efectivamente, el gobierno de Allende, esto no lo dijimos, está en el libro, cuando nosotros lo caracterizamos como un gobierno nacionalista burgués, es decir, nacionalista, estamos planteando que efectivamente había una serie de roces con el imperialismo, forma parte de una oleada que existía en esa época, en el cual estaba, por ejemplo, el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, había estado el gobierno de Torres en Bolivia, que ya había caído, bueno, el gobierno de Perón en la Argentina, ¿no? O sea, lo podemos, una parte de la ubicación latinoamericana tiene que ver con eso. La otra parte es que efectivamente ya había algunas dictaduras, había existido el golpe del 64 en Brasil, había sido el golpe de Bolivia y se produce el golpe de Bolivia se produce ya cuando Allende está en el poder, se produce en el 71 y muy pegadito al golpe de Chile, unos meses antes, se produce el golpe de Bordaberry en Uruguay. Entonces, efectivamente, esto ayuda a pensar un poquito el mapa latinoamericano. Lo que dice la compañera es importante, sí, efectivamente nosotros no le quitamos peso, al contrario, a el plan del imperialismo, en el armado específico del golpe en Chile, en todas las políticas de bloqueo de los 3 años del gobierno de Allende, e inclusive en esto que decimos, el marco más general del Plan Cóndor. O sea, nosotros no somos mesiánicos, no estamos diciendo si hubiera habido un partido revolucionario se ganaba seguro frente al imperialismo que hiciera lo que hiciera. No, lo que estamos diciendo es que efectivamente, en el caso de la situación chilena, como en otros, pero en el caso de la situación chilena, el grado de movilización, radicalización, organizaciones de doble poder como los cordones, daba, para decir con toda claridad, no estaba jugado que así que pasara lo que pasó el 11 de septiembre del 73. Estaba abierto, evidentemente, otro escenario posible, que bueno, no se dio. Pero como siempre, en la lucha de clases es una lucha, el resultado está abierto. Ahora, evidentemente, estaban planteadas las posibilidades, en aquel momento, más que nunca, las posibilidades de victoria, dado el grado de radicalización. Ya nos preguntamos, ¿no? Cuba, la Unión Soviética, el golpe de Chile. En el caso del golpe de Chile, quizás la diferencia es de Argentina, ¿no? Pero en el caso del golpe de Chile sí hay una condena internacional. Cuba y la Unión Soviética condenan el golpe, inclusive hay una escena muy conocida, que es que la selección de la Unión Soviética se niega a presentarse a jugar el partido de repechaje por el Mundial del 74 en el Estadio Nacional de Santiago, que se produce en el mes de octubre, ahí nomás después del golpe, y por eso clasifica Chile para ese Mundial, ¿no? Pues si buscan en YouTube está la escena de que juega la selección de Chile contra nadie. Ayer lo dieron en el encuentro. Claro. Bueno, esa escena existe. Ahora, esto está en el marco de lo que era la política de coexistencia pacífica. O sea, la Unión Soviética, bajo
ningún punto de vista apoyó la movilización de los trabajadores chilenos. Estaba en la línea de, bueno, no hagamos suerte si tengamos un gobierno, pero más o menos nos llevamos bien. Y en el caso de Cuba, lo que contaba antes, la posición de Fidel Castro queda explícita en el mes de noviembre del 71, cuando él hace la visita y bendice la política de Allende. Después sí, efectivamente, hay obviamente condenas internacionales en términos diplomáticos, pero a nadie se le ocurrió plantear armas para Chile y nada que se le parezca, ¿no? O sea, termina ahí, esa sería la posición. El compañero casi da para otra charla, pero es importante siempre ubicar la discusión de la época. A ver, en la década del 60, la enorme vanguardia obrera y estudiantil que surge radicalizada después del triunfo de la Revolución Cubana y de los ascensos obreros que se dan en la segunda mitad de los 60 por todas partes, estaba cruzada por un debate, que era el debate de la lucha armada, el debate, más específicamente, el debate del método guerrillero. La Revolución Cubana abre dos grandes verdades, que con eso revienta el reformismo, revienta las políticas tradicionales de los PC. Primero, es posible hacer revoluciones socialistas en Latinoamérica. Primer gran hecho. Segundo, la revolución es internacional, ¿no? Por lo menos en la latinoamericana era muy clara. Ahora, esto que se expresaba en hagamos hagamos de la cordillera de los Andes el nuevo Vietnam, etcétera, etcétera. Ahora, eso estaba cruzado por algo que fue trágico. Era entender, poner un signo igual entre la necesidad de hacer esas revoluciones, la posibilidad de triunfar y su carácter internacional, por el método es copiar, ni siquiera copiar, porque se hacía una especie de pantomima de lo que había sido efectivamente la Revolución Cubana. Esto quiere decir, entonces, armemos organizaciones guerrilleras por fuera del movimiento de masas, lo que se conocía como el foquismo en aquel momento, en toda Latinoamérica. Y eso cruzó a la vanguardia latinoamericana. Eso fue un gran debate. Fue un debate en Chile con Almir en el periodo 1965-1970. Almir no llega a armar eso, pero después y entra al proceso allendista de otra forma. Y también en el debate en la Argentina con las corrientes guerrilleristas argentinas, peronistas y no peronistas. Digo, montoneros en el caso del peronismo y algunos otros, y el ERP, fundamentalmente el PRT, en el caso de los no peronistas. Entonces, este era un eje de debate. El otro eje de debate era si hay o no sectores burgueses, progresistas, nacionalistas, democráticos, con los cuales haya que aliarse. Son los dos grandes ejes que recorren los debates de la vanguardia de la década del 70. Entonces, cuando miramos esto en la Argentina estaba cruzado. Nosotros decimos cosas que hoy parecen obvias. Si nosotros nos paramos acá y decimos, a ver, izquierda, hay que construir un partido de la clase trabajadora que se inserte en los sindicatos, en el movimiento de masa, trate de ser lo más grande posible, tengo un programa de revolución. Entonces, sí, claro, se lo decíamos a una reunión de la vanguardia en la década del 70 acá, y la mitad, digo la mitad, más de la mitad, ¿no? No, mucho más, el 90% nos decía, no hay que hacer un partido porque eso el socialismo lo hace Perón. Perón a lo mejor no es, pero la cosa viene por el peronismo. Primer gran debate con la izquierda peronista de masas ese debate. Y segundo gran debate era
guerrilla o no guerrilla. Entonces, si uno hace la cuadrícula, tiene sectores peronistas proguerrilleros. Y del otro lado, inclusive del lado de los que podían acordar globalmente que había que construir un partido de la clase trabajadora, también aparecía ese debate, que encima estaba cruzado por el debate de si había que hacer alianza con sectores burgueses o no. Eso era el cruce de la discusión de los 70. En ese cruce el debate chileno, que tenía sus particularidades. Entonces, cuando decimos era una utopía la vía pacífica al socialismo, era una utopía pensar que con el ejército chileno neutral y democrático y con las instituciones del Estado burgués chileno y con una burguesía chilena a la cual se le iba a convencer de que el socialismo era mejor, se podía avanzar en esa dirección. Digo, bueno, no, este es el balance. Ahora, lo que estamos diciendo nosotros del otro lado no era, bueno, entonces lo que hay que hacer es el foco guerrillero. Lo que estábamos diciendo concretamente es una política de masas para la clase obrera que incluya una política militar hacia la propia clase, la autodefensa, y que efectivamente era correcto que los trabajadores de los cordones, los obreros reales y concretos que estaban en las fábricas, se armaran para defenderse del golpe, como muchos lo hicieron, aunque lamentablemente la coordinación después no existió. Y hacia el propio ejército chileno, el hecho de tener una política para partirlo, que no era utópica porque estaban y aparecían en los soldados, en la suboficialidad y hasta en alguna oficialidad, sectores que claramente no eran fascistas y no eran golpistas, y nadie, además, se los entregaba prácticamente a la propia represión al interior del ejército. Esa era la posición, y esto entronca entonces con este otro punto, porque efectivamente en la vanguardia de aquella época, lamentablemente, hubo sectores que dijeron correctamente que era demostrado que la vía pacífica era una utopía. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Esa era la discusión. Y sí, efectivamente, nosotros insistimos. El que hay que hacer entonces era la necesidad de la construcción paciente, peleándole uno a uno a cada tipo en la vanguardia de un partido revolucionario de la clase trabajadora. Esa era la discusión que nosotros también encaramos en esa época y sabemos que esa discusión en aquella época se hacía también con sectores que pensaban que lo que entonces correspondía, ya que no era la vía pacífica, era el camino de lo que era la guerrilla en la Argentina. Bien. Yo no sé si el debate que contamos sobre el peronismo, cómo afectó exactamente, la verdad, en ese momento han pasado demasiadas cosas en la Argentina para saber qué cruce particular tuvo el debate de Chile adentro de Juventud Peronista Montoneros, la verdad. Ahora, sí, efectivamente es muy importante entender que acá había un cruce de camino. No era la vía pacífica, ni por la utopía del neutralismo militar, ni por la utopía de se puede hacer el socialismo sin expropiar con sectores burgueses que van a estar de acuerdo. Pero tampoco era las organizaciones guerrilleras elitistas por fuera del movimiento de masas. Lo que había en Chile era una radicalización impresionante del movimiento de masas, empezando por la clase obrera. Y ahí estaba la apuesta, ¿no? Y ahí estaba el punto. ¿Por qué en la Argentina pasó lo que pasó después? Por muchas cosas, pero lo que hace a la particularidad de las organizaciones armadas, las primeras organizaciones armadas no tenían nada que ver con la realidad de lo que era la vanguardia obrera
Argentina real de entonces, que nunca llegó que quizás no llegó al nivel de radicalización de la chilena, pero en la Argentina hubo coordinadoras mucho más chicos que los cordones industriales, pero hubo coordinadoras en el año 75. Si se hubiera desarrollado eso, a lo mejor hubiera pasado otra cosa en la Argentina en el 76. No pasó. Pero el problema no era si era más grande o más chica una determinada organización guerrillera, que objetivamente estaba fuera de lo que estaba, y más, no solo estaba fuera, sino que en muchos casos terminaba haciendo que hubiera sectores obreros que se retraían en esa lucha de aparatos que sucedía en la Argentina de 75, primeros meses de 76. Por supuesto, esto da casi para otra charla, ¿no? Que era qué pasaba en las discusiones de la década del 70, pero que con esto podemos tirar algunos puntitos. Sí, una cosita muy chiquita para completar lo que dijo José. El movimiento obrero argentino en la década del 70 no se armó. Lo único que llegó a hacer son ocupaciones de fábricas y por ahí algún grupo de autodefensa en algún lugar cuando hubo algún atentado de las 3A. Pero el movimiento obrero no se armó. Se armaron grupos se armaron los grupos que conocemos, que vos mencionaste muy bien. En Chile sí hubo sectores importantes de movimientos de masas que se armaron y fabricaron sus propias armas. Vicuña Maquena, cuando es el tancazo, los obreros saben hacer armas, si manejan la tornería, no les hace falta. El problema es la decisión política de querer armarse para defender algo, y eso sí existió en amplios sectores del movimiento obrero chileno. Lo que faltó es justamente qué hacer con eso. Una vez que estaban armados, ¿qué hacer? Esa es la diferencia. El segundo aspecto que quería complementar a lo que preguntó la compañera sobre la URSS. Nosotros también tuvimos una política en relación a Cuba y el internacionalismo que nos parecía. Nosotros propusimos que Cuba y Chile se federaran en una federación socialista de latinoamericana. Y siempre que proponíamos eso como salida para el aislamiento, porque Chile estaba aislada. Pero Cuba, más allá del viaje de Fidel, no avanzó en una política internacionalista que rodeara a Chile y dijera, nosotros somos todos chilenos, así como decimos nosotros, somos todos cabeza, somos todos chilenos. No fue esa el perfil internacional de Cuba. Y también le pedimos a la URSS y a Chile que le dieran créditos, porque Estados Unidos lo asfixia económicamente con la deuda externa y con la falta de créditos a Chile, y una política internacionalista de los dos estados obreros que entonces hubiera sido apoyar económicamente y con su tecnología, no digamos los cubanos que no tenían mucha, pero sí Rusia y China la tenían, no la dieron. Y también fue esa una forma y una política internacionalista nuestra que hubiera permitido no dejar a Chile solo. Bueno, sin mucho más, solo resta agradecerles a los compañeros de la mesa desde ya, a todos los presentes, y que los que no compraron el libro, antes de irse, lo adquieran desde ya. Y nos olvidamos de decir feliz día del maestro y de los